Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2 del verso 14 al 17. Padre Jehová, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitir que podamos acercarnos a ti. Cúbrenos con tu sangre, llénanos con el Espíritu, para que todo lo que aprendamos este día seas tú quien nos lo enseñes. No queremos oír palabras de hombres. Graba todo en nuestro corazón y que dé fruto para vida. Amén, amén. Sea aquí la santa palabra de Dios en Apocalipsis, el mensaje a Pérgamo. Hemos estudiado los 3 primeros versículos. Recordamos que el Apocalipsis es una revelación, es algo mostrado por el Padre al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo ha enviado a Juan por medio de su ángel para mostrarle lo que va a pasar pronto, ¿no? Que el Apocalipsis es un libro donde Dios nos anima a escudriñar, a estudiar, nos llama doblemente bendecidos en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. El apóstol Juan era uno de los discípulos de Jesús. Antes de irse Jesús, dijo que qué le importaba a Pedro si Dios decía que Juan viviera hasta que él volviera. Le dio una profecía y se la cumplió. De los 11 discípulos, solo Juan no es muerto, asesinado. Intentan meterlo en una caneca caliente con aceite para matarlo, pero como no sucede, lo destierran a la isla llamada Patmos, una isla tremenda cerca de Efeso, pero una isla sumamente rocosa, y el apóstol Juan, por la historia, se cree que estuvo allí 2 años. Era un lugar donde dormían en el suelo, en celdas oscuras, y también lo obligaban a hacer trabajos forzados y lo golpeaban. Y todos los discípulos sufrieron por Jesús, así que Juan sabe de qué habla. Pero en ese lugar, porque la gente no logra entender, porque cuando más débil soy, más fuerte soy, Juan se hace más fuerte y nos da la fortaleza porque le he revelado el Apocalipsis. Juan no es un psíquico ni un adivinador, sino es Dios que lo lleva al presente de Dios y luego al futuro e incluso al pasado, a mostrarle todas las cosas del Apocalipsis para revelarla a todos los tiempos y darle fortaleza a las gentes de que el libro de Apocalipsis muestra a Dios vencedor y a Dios que tiene todas las cosas en su mano, a Jesús que es el Señor. La iglesia de Pérgamo es una iglesia, cada iglesia puede ser cada uno de nosotros, pero también los tiempos de la iglesia. La primera iglesia es una iglesia apostólica. La segunda iglesia es una iglesia muy sufrida, abarca el tiempo en que empiezan a matar a los cristianos. Y la iglesia de Pérgamo es una iglesia como la bien puestecita entre todos. Era una ciudad que abarcaba gente que se ponía sobre la otra, la mejor conducta, los mejores. Todo el mundo quería ir allá para sanidad y todo eso, pero pues totalmente apartados de Dios. Una iglesia, no la iglesia en sí, sino la ciudad mentirosa, una iglesia mostradora de virtud que no tenían, porque más idólatras no podían ser. Cuando miramos las iglesias, recordamos que 7 es un número perfecto, entonces marca desde que el Señor Jesús se va hasta que vuelve. Ubícate tú en cuál tiempo estamos, dependiendo de cada iglesia, pero independiente de la montonera, cada uno en forma personal, nos podemos preguntar qué iglesia de estas somos.
Volvemos ahí a Apocalipsis, al capítulo 2, el verso 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, los pocos que hay allí que han permanecido fieles, les ha tocado muy duro, ¿no? Y se les tocó muy duro a los de Esmirna porque era sufrimiento, pero es más duro estar en un lugar donde la gente es definitivamente enemiga de la causa de Cristo, se han inventado una religión idólatra, parecen buenos a lo malo, llaman bueno y a lo bueno malo, y permanecer allí como cristiano. O sea, también te jugabas la vida allí, pero la vida era tortuosa porque estas personas parecían buenas. Siempre el dicho a un vulgar del mundo, líbrame de las aguas turbias, de las aguas mansas, porque las turbias me libro yo. O sea, las aguas mansas son las más peligrosas. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dios dice a esa iglesia que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Recordamos a Balaán a través de la Biblia en el libro de Números, que era alguien que quería que el pueblo de Israel siguiera como lo disoluto. Balaán aparece en Números, en el capítulo 25 y del 1 al 3, del 31 al 16, y era alguien que invitaba a lo disoluto, a la idolatría, incluso era alguien que ideó que los otros pueblos sedujeran a los israelitas, a las mujeres de otros pueblos, las moabitas, sedujeran a los israelitas para apartarlos de la fe, o sea, era una impiedad muy grande. Y sé que Dios tiene contra ellos a los que retienen la doctrina de Balaán, porque enseñaba a Balac que Balac por precio le pagaba poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam es una doctrina que también traduce como a los Nicolaitas, que ya los hemos estudiado ahí en la Biblia, en una de las iglesias, que Dios también está en contra de ellos. Y es que creemos, por la historia, era un cristiano, ¿no? Y este era un cristiano tibio, y luego de ser cristiano se vuelve un ateo, un anatema, una cosa apartada de Dios, un apóstata, y entonces inventa una especie de cristianismo mezclado de estar en yugos desiguales, en errores, en equivocación, llevar a la gente a la fornicación. O sea, lo que más peleaba allí esta doctrina nicolaita y de Balaán es que no hay que ser tan radicales, tan obsesivos por las cosas de Dios, sino que nos podemos acomodar a las cosas del mundo. Nicolaita significa conquistador del pueblo, y él conquistó al pueblo para el pecado, para la maldad. O sea, este era un pueblo vendido terriblemente al pecado y vendido terriblemente a la maldad. Y no olvidemos que el otro dios que hacía allí en Pérgamo era Esculapio, el de la medicina. Entonces también no busques a Dios, sino busca otra alternativa, y el pueblo de Pérgamo era el lugar a donde viaja la gente para ser sana, y que la señal de Esculapio era la culebra enrollada que aún tiene la medicina, y la gente se tiraba al piso para que les pasaran las culebras por encima y hacer los medicamentos con pedazos de culebras. O sea, la idolatría de Pérgamo era tremenda, y mantenerse en las cosas de Dios y no apartarse de ahí era complicado. Vimos un tiempo igual, Jesús está a la puerta, está más cerca que nunca, y todo lo que hay afuera son iglesias que han llamado como apóstatas al que dice que salgan del pecado y que dejen de pecar. Le dicen a la gente lo que quieren oír. Ya Jesús no lo había anunciado, que en el tiempo final habría gente que buscaría maestros que les dijeran lo que querían oír. O sea, queremos mezclar todo. Entonces vas a un lugar, no te tocan el tema del pecado, ni de la idolatría, ni de la maldad, y estás contento allí. Incluso algunos dicen, yo asisto a esta iglesia, yo sigo idólatra, yo amo a María y la idolatro y le pido y de todo. Y yo digo, qué tremendo que son iglesias que le dicen a la gente lo que ellos quieren oír para mantener allí, sobre todo un negocio, porque eso era lo que
realmente quería a Balaam, ¿no? Que Balac le ofrece un montón de dinero. Inicialmente dice que no puede hacerlo porque como maldice al pueblo de Israel y luego por el dinero lo intenta, ¿no? Entonces Dios por eso usa este ejemplo acá. Uno llega a ver cosas tan tremendas allí en Pérgamo y que son más graves en este tiempo. Y es que tenían una idolatría al César, ¿no? Y todos eran idólatras al César porque César, el imperio romano se había tomado todo y César era el emperador, lo consideraban un dios, pero Pérgamo le hizo un templo. O sea, calcula lo que era para los cristianos estar allí, los jueces, los que llevaban los soldados, que llevaban la espada que nombra ahí el Señor, que y la espada de dos filos, mataban a los cristianos porque no llamaban a César Quirios, o sea, Señor. Y los cristianos se oponían porque eso ya era irse a la blasfemia, como iban a decirle el Señor, el que manda en sus vidas como un Dios, para ellos era clara la palabra. Jesús es el Señor, el único Señor. Entonces ellos no iban a llamar Dios a César y los mataban por eso. Entonces todo el tiempo corrían peligro, todo el tiempo había maldad y era difícil ser cristianos y muchos por eso terminaron como en este tiempo acomodados al mundo, un poquito del mundo, un poquito de allá, y pues los tibios Dios los vomitará de su boca. Entonces dice la palabra, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco, o sea, era la misma cosa, ese Nicolás había sido alguien que pertenecía al cristianismo, luego se vuelve un apóstata de la fe, un incrédulo, pero pues con una fe mentirosa, una fe en la que se permitía la fornicación, las cosas inmundas, y el pueblo corrió tras todo eso, ¿no? Es una iglesia complicada esta iglesia. Yo quiero que mires un momento en el libro, en el libro de la epístola del apóstol San Judas. No es Judas el que traicionó a Jesús, sino es Judas, un medio hermano del Señor Jesús, que luego se convierte en él y Santiago. Son medio hermanos del Señor Jesús en la carne. Entonces dice la palabra y en Judas, en el verso 11, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro, y aclara que es por lucro, en el error de Balaán, o sea, por dinero, por no perder tu lugar en este mundo, te acomodas a todo, a Esculapio, a Balaán, a lo que sea, o sea, caminas entre dos senderos y Jesús está a la puerta y los tibios los vomitará de la boca. Así que Dios dice, escoge a ver a quién vas a servir. Si vas a seguir entre dos caminos, así se para Josué y le dice al pueblo, escogeos a ver a quién servir. Si Dios es Dios, pues sirvamos a Dios, o si no sirvamos al mundo y apártate del todo de Dios. Entonces, Judas dice ahí también en esa carta, la anterior Apocalipsis, en el verso 2, estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, o sea, sus concupiscencias, hacen lo que les da la gana y luego van a la iglesia. Ay, qué gente tan mala. No, nuestra iglesia está llena de eso y toda la iglesia de este tiempo, de gente que claudica en dos caminos, que tiene dobles intenciones, que no ha nacido de nuevo. Y dice la palabra, impúdicamente se apacientan nubes sin agua llevadas de acá para allá, vientos árboles otoñales sin frutos, veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espruman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, cuando Jesús venga, dice, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, la impiedad no permanecerá. Un día un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ya el malo no estará, no contenderá a Dios con el hombre para siempre. Y tienen características estos hombres, ¿no? Dice, son murmuradores, siempre murmuran por allá pastico contra la iglesia, contra las cosas de Dios en sus corazones
Y cuando alguien murmura, no es de frente, ¿no? Sino es doble cara y se querelloso, siempre arman problema por todas las cosas, todo es difícil. No alcanzas a decir una cosa cuando ellos ya te la complican terriblemente, que andan según sus propios deseos y hablan cosas infladas, ¿sabes? Parecen tan cristianos, tan verdaderos y adulan solo a las personas porque quieren sacarle un provecho. Ya sabes tú, yo creo que en el trato que has tenido con el Señor Jesús a lo largo de la vida, discernir las personas que se acercan a ti con solo la intención de sacarte dinero, ¿no? De sacarte alguna usufructo, de aprovecharse de ti. Incluso son gentes que vivimos un tiempo en que reina la avaricia porque es un tiempo idólatra y gentes que tienen en sus casas guardado dinero. Una maña que no puedo sino avergonzarme que tiene toda mi familia, me refiero a la familia en la carne, no a mi familia, porque mi familia es cristiana, lejos de hacer cosas así, pero toda esa familia en la carne que pertenece a este pueblo colombiano y casi todo este pueblo colombiano pasan hambre y necesidad mientras tienen CDT en los bancos y luego mueren y los hijos se agarran por esos CDTs para que les den la plata y ellos comprarse un CDT. Eso es un horror. La avaricia, la codicia, la idolatría más grande que hay acá. La Biblia dice que no se puede servir a los señores porque se querrá uno y se aborrecerá al otro. Entonces no puede servir a Dios y al dinero. Hay gente que no tiene dinero, es gente que está muy pobre, hasta un ñero en la calle, pero es avaro y es idólatra, porque puede tener un peso o un costal y es avaricioso con ese costal, o sea, no importa la cantidad de dinero que tienes cuando eres idólatra, o sea, vives para darle el culto a eso poquitico que tienes y lo idolatras terrible, y ves un ñero apuñalar a otro por un costal. Tú dices, pero un costal no vale nada. Yo digo, nada vale nada cuando es al servicio del hombre y no al servicio de Dios. Si la palabra de Dios, que la avaricia es algo tremendo, como idolatría, ¿no? Como de los pecados más graves. Entonces, la gente mata por una cicla, mata por un carro, o puede matar por un imperio. Da lo mismo, o matas por un costal, o idolatras, no sé, tu zapato, no sé. Dios es el único que sabe y nos puede llevar al arrepentimiento. Entonces, Pérgamo era una iglesia sumamente idólatra, una iglesia que tenía ídolos de toda clase, pero allí se erigía sobre todas las cosas Esculapio, ¿no? El dios de la medicina. Maldito el hombre que pone brazo por su carne como su ayuda en el hombre, que confía en el hombre y no en Dios, ¿no? No busca primero a Dios, sino busca a los hombres. Entonces, eso es tremendo. Si la palabra ya en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pues amas al mundo y te sometes más al mundo, no por temor, ay, me van a matar y yo por eso cedí a todo eso, no, sino por tu codicia, tu avaricia, te gusta el mundo, te gusta jugar a la casita. Lo último que quieres es que este mundo acabe, pero está acabando enfrente de tus ojos y se está llevando con él tu vida eterna. Así que arrepiéntete, dile al Señor que te vuelva al camino, que te haga conforme a Él para que cuando Él venga no vayamos al infierno, sino al cielo. Dice la palabra en 1 de Juan en el capítulo 5 en el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, si Jesús es el Hijo de Dios y tú lo crees, pues guarda sus mandamientos, como dice el 5:3 ahí de Primera de Juan. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Yo puedo decir que yo amo a Dios, pero si no hago lo que Él dice, pues soy mentiroso. O sea, la única forma de probar que amas al Señor es obedeciendo su palabra y obedecer su palabra es tan contrario al mundo. Entonces te haces diferente a los del mundo y entonces entiendes lo que dice el apóstol Pablo allí
en Segunda de Corintios, en el capítulo 5, desde el verso 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente como Dios dijo. O sea, ¿qué importa? Y que digamos con la boca que Jesús es el Señor si andamos en yugos desiguales con los incrédulos. Pero ese yugo desigual no es tanto en forma como en el corazón, ¿no? Porque en el fondo somos como ellos. Entonces Dios dice, habitaré y andaré entre ellos. O sea, Jesús está con nosotros y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos. Ya Cristo no está alrededor de nosotros, sino dentro de nuestro corazón. Y Dios dice, tu corazón es de doble ánimo, circuncida tu corazón y no la carne. O sea, aparentemente ay, estamos separados de la gente, pero más unidos a ellos no podemos estar y llegamos a tener odio contra el Señor cuando el Señor dice que los pecados que estas personas hacen los condenarán, ¿no? Pues si no se arrepienten, dice, al salir en medio de ellos y apartados, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y os recibiré. Aún las cosas que las gentes tienen son anatema. La Biblia dice eso, ¿no? Cuando murió una persona y esas cosas quedaban inmundas, la única forma de santificar esas cosas era llevarla al sacerdote para que el sacerdote la santificara. Bueno, ese es un concepto complicado, solo el Espíritu Santo te puede dar la claridad, pero tú amas lo que quizá, hermano, en Cristo condene tu alma, ¿no? Porque es un anatema. Y lo que más deseas es que no se toque el tema de esto, porque tú quieres perder el alma, porque qué más dice, y seré para vosotros, dice Jehová, por Padre, y vosotros me seréis por hijos, hijas, dice el Señor Todopoderoso, cuando no tocamos lo inmundo, cuando nos apartamos de la maldad. ¿Y a qué se refiere Dios? En el corazón, a la avaricia, a la codicia, a que todavía lo que sacas cuello con las personas alrededor de ti son con cosas materiales, bienes que fueron obtenidos por tus familiares en el pecado y la maldad y que tú los cuidas como ellos y te glorías en ello. Y tú dirás, una persona que, por ejemplo, es narcotraficante como Pablo Escobar y matan a este señor y quedan todos los bienes de este señor y los hijos se glorian en esos bienes. Eso da pena, hermano. Que uno diga que es hijo de Pablo Escobar, pues da pena. Uno dice, bueno, me arrepiento, perdona todo mi pecado. Dios no cobrará a los hijos lo que han hecho los padres, ni a los padres lo que han hecho los hijos. El alma que pecare, si la Biblia esa morirá, pero en tu corazón te glorías en eso. Es el producto del robo, de la mentira, del pecado, de la maldad. O sea, incluso, hermano, para obtener las cosas que la gente tiene, robó a los demás, les quitó lo que era su derecho, tal vez en un trabajo, llevándose cosas, robando, mintiendo, engañando, y tú te glorías en eso, en el corazón. En el corazón. Entonces esos anatemas hay que llevarlos al templo y santificarlos, pero no es el tema en esta hora, sino la venida del Señor, lo cercano del Señor y lo lejos tu corazón de Dios, ¿no? Eres como la doctrina dice ahí, de Balaán, te gusta caminar en dos caminos y Dios dice, sal de en medio de ellos y entonces Dios te bendecirá. La gente se muere y los hijos se quedan con las herencias sin santificarlas, sin buscar la forma de purificarlas ni nada. Y luego, hermano, en Cristo son iguales a los papás. Entonces muere el que y se reparten la herencia a los CDT y estos ya meten la plata a CDTs para que se la repartan los hijos de los hijos. Pero con todo y eso se van heredando las maldiciones y las cosas en contra de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Solo Dios sí que cambia un corazón, puede hacernos cumplir la palabra que dice, el que no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, no sirve para ser discípulo. No es que les hagan maldad a esas personas, pero sí que aborrezcas en el corazón todo eso, lo purifiques, lo santifiques, naciendo de nuevo, siendo una nueva persona, haciéndote conforme al corazón de Dios. Dice la palabra allí en el
1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Habla de que nos hacemos como esas personas, pero no es que nos hagamos en el corazón. No es que Pablo se haya hecho idólatra, se haya hecho fornicario o haya vuelto a la ley. No. Está ahí para ganar esas personas, pero en el corazón no está ahí, hermano. En el corazón solo le pertenecemos al Señor. Tú dices, yo hago esto a ver si gano a estas personas. No, esas personas ya te ganaron tu corazón. Tú quieres lo que esas personas quieren. Tú eres la prolongación. Tú te volviste tu abuelita, te volviste tu mamá, te volviste tu abuelito, tu papá, tu tío. No sé, Dios nos cubra con su sangre y nos guarde. Son herencias malditas, herencias que se transmiten de una familia a otra y que no se puede salir de ahí porque el Señor es caballero, golpea y no empuja y tú no quieres salir. Tu mente no te da sino para vivir en función de la hora en que te quedes con las cosas de tu mamá o tu papá que deben estar en el infierno, porque si no murieron conforme a la voluntad de Dios, pues se fueron allá, o de tu abuelita, lo que sea, y tú quieres esas cosas. Yo digo, qué horror. Dios nos cubra con su sangre. No, si una persona no se salva, hermano, en Cristo, pues calcula la herencia que tienes. Un hombre tiene lepra y en Naamán va al profeta Eliseo y Dios a través de Eliseo con una palabra que dice, adquiere la sanidad sumergiéndose allá en el río Jordán. El hombre va a dar un dinero ahí a Eliseo y Eliseo no lo reciben. El hombre insiste en que Eliseo lo reciba, pero Eliseo no lo recibe. O sea, la razón por la que Eliseo no lo recibe, tal vez para que no se vaya el hombre diciendo, yo pagué por este milagro y robar así la gloria de Dios. No, no sé la razón, pero el caso es que luego corre su empleado y Jesse y pide que le dé lo que el profeta no, a escondidas, lo que el profeta no ha querido recibir. Y el hombre le da una parte de eso, ni siquiera todo lo que le iba a dar a Eliseo, una parte porque el otro pide solo un poquito y con mentiras. Pero no solo recibe eso, sino también recibe la lepra que le acaban de curar a Naamán, porque él venía para que le sanasen de una lepra. Y yo digo, tú recibes una herencia y recibes la maldad de esa herencia. Tú dirás, tu herencia hay que botarla. Yo digo, eso solo lo sabes tú, hermano, en Cristo. Eso solo lo sabes tú. Tú solo sabes si las cosas son en tu vida bendición o son maldición. Si tú toda la vida viviste en función de perder el alma tras llevarle la cuerda a alguien porque te iba a dejar algo, y esa persona perdió el alma y no creerás que ahora se va a llevar la tuya, ¿no? Eso será así, pues claro, hermano. ¿Y tú qué tienes que hacer? Cambiar tu corazón, mirar las cosas como las llama Dios, llamar maldición a lo que es maldición. Y eso era una maldición, la lepra era una maldición. Va con el dinero, pero va con la lepra. Llevas este dinero, pero también la pérdida del alma, la avaricia, la codicia, la burla, la idolatría. Eso es complicado. Si la palabra ahí en Juan, eh, en el capítulo 6, en el verso 47, de cierto te digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Hablamos de la cena del Señor y hablamos de el momento en el que el Señor le dé el premio a esta iglesia, ¿no? Dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que le venciere le daré a comer del maná escondido. El Señor se compara con el maná escondido. Cuando recibes al Señor como Señor y Salvador, recibes el pan de vida, recibes la eternidad, ¿no? Dice, de cierto te digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando una persona en tu casa no es salva, es tu responsabilidad orar, clamar por ella, vivir para que esa persona llegue a la presencia de Dios. Pero si vives en función de quedarte con el anatema de esa persona, y realmente tu corazón, la eternidad no es importante. ¿Cuánto pagarías por la eternidad de un familiar si de verdad lo quisieras todo, no?
No te importaría sino la salvación de esa persona. Tú puedes decir eso de labios, pero a Dios no lo puedes convencer. El que nace de nuevo lo único que quiere es que su familiar sea salvo. Entonces dice la palabra acá, de cierto te digo que el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, si crees en el Señor, dice, Él es el pan de vida, esa es la recompensa a esta iglesia, ¿no? Le daré a comer del maná escondido. O sea, si salen de toda esa idolatría, de todo ese ser de Balaán, de los Nicolaitas, de Esculapio, todo eso, Dios les dará el pan de vida que es el Señor Jesús, la eternidad, una vida con propósito, una vida con sentido. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Pero dice el Señor, por tanto, también retiene la doctrina de los Nicolaitas y también lo del Balac y Balaán. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, la espada que ellos temían ahí, que los mataran, si no se arrodillaban a César, a Esculapia, todo eso. Y que sí hubo algunos que murieron ahí, que Dios les pone un premio tremendo porque los llama testigo fiel, como se llama él en Apocalipsis 1:5, y Jesucristo, el testigo fiel, dice Antipas ahí en el 2:13, mi testigo fiel. Ese murió por el Señor, luchó por él y Dios lo llama de su mismo nombre, o sea, le pone la misma cualidad que a él, un testigo fiel. Estos de Pérgamo que eran fieles, que eran verdaderos, no se habían dejado arrastrar por la idolatría de todas las formas para buscar provecho para ellos, porque todo lo que hacían en Pérgamo, todos los ídolos, todo tenían el fin de suplir todo lo que ellos querían, las concupiscencias de sus vidas, las concupiscencias de sus ojos, hacer inmoralidades, perversiones, fornicaciones, todo eso llevaba solo ese fin. Entonces Dios habla de que les puede dar el maná, nazcan de nuevo, el pan de vida, que es el Señor Jesús, la eternidad, si nos cubrimos con la sangre de Jesús, le pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, y declaramos que Jesús es el Señor y obedecemos lo que Él manda y creemos que Dios lo levantó de los muertos, pues seremos salvos, pero esa conversión tiene que ser real, en obediencia al Señor. O sea, tiene que ser una obediencia perfecta al Señor y no una obediencia ahí mentirosa y engañosa, porque Dios no puede ser burlado ni puede ser engañado. Dice la palabra de que el maná era el pan de Dios, ¿no? En Números 11:9 dice, cuando descendía el rocío sobre el campamento a la noche, el maná descendía sobre él. ¿Y cómo era ese maná? Dice el Números 11:7, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o sea, en tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. El aceite es el Espíritu Santo. Y ese es el maná que nos dará el Señor eternamente, su presencia, su poder, el sabor más dulce, el amor más grande. El Señor quiere darnos. Ahí en la palabra, en el Éxodo, el pueblo lo llama como lo tiene que llamar. En Éxodo 16:15 dice, viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Mosé les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Jesús es el pan que necesitas para vivir. Jesús es el pan que necesitas para existir, para que tu vida tenga sentido, para que tu vida tenga valor, hermano, en Cristo. Esa piedrecita blanca que dice al final, y les daré una piedrecita blanca, una piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Buscamos la palabra piedra en la Biblia, parece roca con respecto a Pedro, Petra, algo así, la traducción. Entonces dice, Pedro, eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eres la iglesia del Señor y debe estar basada no en Pedro, sino en Cristo Jesús. Pero no se refiere eso, esa piedrecita blanca, tal vez a, bueno, sí que estamos fundamentados en Cristo ahora por toda la eternidad, donde más quisiéramos estar que en las manos del Señor, pero también hace referencia, pondremos esta piedra, decía en el Antiguo Testamento, como testigo de lo que el Señor hizo o como testigo entre tú y yo. O sea, es una piedra que testifica el cumplimiento de la palabra del Señor
pero esa era una piedra real con un nombre nuevo. Cuando ese nombre nuevo se le daba a la gente, o el nombre que se le daba en el Antiguo Testamento, daba las características de la gente. Ese nombre nuevo que tendrás allá será novedad, cambio, bendición, estar en un lugar que no tendrá nada de recuerdo con la idolatría, la porquería que era ese pueblo de Pérgamo, y que ese pueblo no es ni la sombra de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos en medio de la porquería, de llamar bueno lo que es malo, malo lo que es bueno, de la vileza, de la podredumbre a todo nivel, ¿no? Tenemos una alcaldesa, nuestra señora alcalde, que señor o señora es lesbiana. Tenemos un país consagrado al Espíritu Santo al Sagrado Corazón, perdón, por el presidente, o sea, un ídolo del pueblo colombiano. Tenemos, hermano en Cristo, unos sistemas de educación donde se enseña maldad, impiedad. Tenemos unos sistemas judiciales llenos de pecado, llenos de maldad, donde se lleva a una persona a la cárcel por cosas que son graves de pronto, pero las que son gravísimas, no. O sea, un pueblo lleno de secuestros, asesinatos, droga, homosexualismo, lesbianismo, sodomismo por montón. Y llamamos todo eso bueno, y a lo malo lo llamamos bueno. Qué horror. Jesús está a la puerta, quiere cambiarnos, quiere sacarnos de ser una iglesia muy parecida a la de Pérgamo. Quizás tú digas, yo no me parezco a la iglesia de Pérgamo como persona individual. Aleluya, hermano. Gloria al nombre del Señor. Yo estoy esperando al Señor. Yo llamo las cosas como son. Yo no me he apartado del camino del Señor, y nosotros decimos, gloria al Señor, gloria al Señor. Pero fuera del contexto de la Biblia en ese tiempo, esas piedrecitas representaban muchas cosas. Por lo menos en las cortes usaban, que era como el sistema judicial romano, usaban dos piedras cuando terminaba y ya van el juicio sobre un reo, sobre algo. Entonces, si le daban una piedrecita blanca, era que era suelto de lo que era, y si le daban una piedrecita negra, era que estaba condenada. O sea, esa piedrecita blanca también significa redención, victoria, ¿no? Quizá era la intención allí porque era de ese tiempo, pero también era un premio, o sea, se le daba una piedrecita, un premio blanca a los que ganaban en los juegos, en todas las competiciones deportivas y todo eso. Y también representaba amistad, entonces partían la piedra entre dos y uno se llevaba un pedazo y el otro, y éramos amigos por siempre. Toda interpretación es victoriosa de esa piedra, ¿no? Sal victorioso de este mundo de pecado y de maldad. No te llenes de bronca contra Dios. El mundo y lo que el mundo ofrece no te ha dado nada. Y piensa en tu familiar y las enseñanzas que te ha dado tu familiar. Ámalo a él, porque la Biblia nos habla de amar las personas, pero no su pecado. Incluso en una iglesia dice Dios, y yo sé que aborreces las obras de los nicolaítas, no a los nicolaítas, sino las obras de esas personas. Dios no lo, pero tienes ahí en el 2:6 dice esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, o sea, esa gente que seguía a este señor que era cristiano y se volvió un disoluto, un blasfemo. No aborrecían a las personas. Dios no te manda a aborrecer a las personas, pero sí a aborrecer el pecado, pero no llegar hasta el punto de creer que en el testificar a esas personas terminaste perdiendo tu alma y llamando las cosas como Él las llama, y uniéndote en un yugo disoluto con esas personas en el pecado y la maldad. Quizás te haces amigo, ayudador de la fornicación, ayudador del adulterio, le facilitas a tu hija ir a fornicar, le facilitas a tu hijo ir a pecar, ir a robar, haces silencio ante el homosexualismo, haces silencio ante el engaño, ante la mentira, le apruebas a tu hijo traer otra esposa a la casa cuando ya ha traído otra. Todo el montón de cosas que haces, solo le darás cuentas a Dios. Yo no me meto en tu vida. Algunos no los conozco, son de otra iglesia. ¿Qué yo voy a meter en tu vida? Tú le darás cuentas a Dios, pero Dios está a la puerta. Ha sacado la espada de la peste, hermano, y el ángel de la muerte anda por ahí. Si mueres y vas con el Señor, aleluya, la eternidad junto a Él.
Pero si mueres y descubres que Dios no podía ser burlado y que Dios llamaba las cosas de una forma y que tú te metiste en un sistema religioso de error y equivocación, pues habrás perdido tu alma. Aún no es tarde. Arrepiéntete, busca al Señor. Padre, te damos gracias por la palabra de esta mañana. Te pedimos que la pongas en nuestro corazón y que dé fruto para vida. Amén y amén. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, hermanos, amigos, oyentes. Que Dios extienda la misericordia sobre todos nosotros. Amén, amén.